Estados Unidos mostró su poderío militar al extraer a Nicolás Maduro desde Venezuela. Nos hemos enterado de las distintas formas que tuvo de preparación y de infiltración para tener este éxito en Caracas. Pero hoy se ha publicado una noticia que se usó una nueva arma sónica en la captura de Nicolás Maduro. Hola, ¿cómo están? Es difícil no tocar el tema militar en la extracción de Maduro desde Venezuela para llevarlo a Estados Unidos, porque toda la operación de bloqueo que se realizó en el Mar del Caribe implicaba movilización de tropas. Si bien es cierto, el tema fundamental de la captura de Maduro tenía que ver con una orden judicial y por lo tanto, más que ingresar servicios militares a Venezuela, lo que ingresaron fueron la DEA y efectivos de la CIA con apoyo, evidentemente, del ejército que estaba en aguas internacionales, en este caso la Marina. Pero una noticia salió hoy día en varios medios de prensa y entre eso el The Times.cl, una versión chilena, donde dice que Estados Unidos utiliza arma sónica misteriosa en la captura de Maduro, según revela el New York Post. Entonces, si vemos en otras páginas, por ejemplo, en La Sexta, dice Estados Unidos habría utilizado armas sónicas en su ataque a Venezuela. Sentí como si me explotara la cabeza. Me acordé de unas películas antiguas de mi época que se llamaban Scanner, ¿se acuerdan? De esas personas que tenían la capacidad de luchar mentalmente. Hubo como cuatro versiones en un momento de los años 80. No sé si vieron la película Scanner. Bueno, pero aquí habían armas sónicas. Bueno, y Fox indica que se utilizó una arma sónica contra tropas venezolanas según informes compartidos por la ADIT, que es la secretaria de prensa, que fue donde encontré la noticia en un detalle más importante, más específico, pero revisando, fíjense que no fue el primer antecedente. ¿Eh? Veamos primero lo que dijo la secretaria de Estado norteamericano, que en realidad es la secretaria de prensa, no la secretaria de Estado, es la vocera. Dice, una historia viral de un hombre que afirma haber presenciado las operaciones estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, afirma que Estados Unidos utilizó armas sónicas durante la misión para incapacitar a las fuerzas opositoras. Esa es la noticia que yo vi, que estaba este señor declarando que efectivamente se habían usado armas sónicas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carol Leavitt, que está aquí, ustedes por acá verían a Carol Leavitt, había salido en una fotito ahí, pero la vamos a ver más abajo, aquí está. La secretaria de prensa, Carol Leavitt, ¿cierto? Que señala, compartió la entrevista con el testigo en X, animando a sus seguidores a leer la declaración. El testigo en la entrevista afirma ser un guardia que servía a la base militar de Caracas, donde Estados Unidos capturó a Maduro. Estábamos en guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación alguna, dijo el testigo. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchísimos drones sobrevolando nuestras posiciones. No supimos cómo reaccionar. Bueno, hasta ahí parece que es lógico y uno entendería que si se apagaron los radares, tiene que haber surcado los cielos de Venezuela esa nave que ustedes han observado que tiene como una suerte de platillo arriba, que en realidad tiene la capacidad de bloquear señales de radar. No parecía una gran novedad y que eso hubiera inhabilitado y la utilización de drones, que tanto Venezuela se indicaba que tenía drones iraníes como la utilización que han tenido en la guerra de Ucrania con Rusia, ¿cierto? Que escuchamos a cada instante que hay ataques vinculados con drones. Pero bueno, ¿qué sigue diciendo este señor? El testigo luego describió haber visto aproximadamente 20 soldados estadounidenses desplegarse desde aproximadamente 8 helicópteros sobre la base. Es parecido a la imagen donde hemos visto que hubo una simulación. ¿Eh? Alguien me decía, oye, pero ¿cómo hacer que los norteamericanos hayan construido el palacio de Maduro en una réplica? Bueno, si hacen películas y han hecho pueblos enteros, ¿cierto? En el cine, con mayor uso militar lo podrían hacer, o sea, no es un problema. Cuando hablan de cómo obtuvieron los planos, bueno, también pueden haber infiltrado o también con las mismas imágenes satelitales haber cubierto. Hay bastantes videos, un día lo voy a compartir, un video de un canal donde te muestran estas operaciones militares mejoradas en inteligencia artificial y 3D y te van explicando cómo fue y las versiones que existen y también el uso de armas. Es entretenido en el sentido de entender un poquito cuál es la operación de inteligencia con el trabajo que se realizó. ¿Qué decía este señor? Eran tecnológicamente muy avanzados, dijo el guardia. No se parecía a nada con lo que hayamos luchado antes. Recuerden que estoy viendo en Fox News. Éramos 100, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad, parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. O sea,
Eso habla de la preparación militar. Uno dirá, pero ¿por qué están tan preparados ellos? Bueno, viven en guerra. Y el otro que es la potencia militar. Entendamos que hay pocos ejércitos que tienen la capacidad de enfrentar al ejército norteamericano. Uno podría reconocer, por ejemplo, se habla de la capacidad que tiene el ejército israelí, especialmente infiltrar, recuérdense los walkie-talkie, el ejército ruso, por la capacidad que tiene de estar en zonas inhóspitas, ojo, porque tiene su némesis con Finlandia. Finlandia ha frenado algunos golpes que ha tratado de dar Rusia en su momento, ¿no es cierto? O la Unión Soviética al ejército blanco de Finlandia. Hay bastantes historias con respecto a eso, como me decía por ahí o leí, los rusos saben pelear en la nieve, pero los finlandeses en el hielo. O sea, ese es el nivel de dureza que tienen. Bueno, dicen que una de las cosas que se evalúa es que si hubiera invasión en Colombia, la capacidad que tiene el ejército colombiano de estar en la selva, que supuestamente no lo tendría Estados Unidos, pero recuerden que habían preparaciones en zonas selváticas también, y también tienen instrucción similar porque estuvo en Colombia. El testigo luego describe que Estados Unidos desplegó algún tipo de arma sónica contra las fuerzas venezolanas. Ese es el punto. En un momento dado lanzaron algo, no sé cómo describirlo, dijo. Fue como una onda sonora muy intensa. De repente sentí como si mi cabeza explotara por dentro. Todos empezamos a sangrar de la nariz. Por eso me acuerdo de la película Scanner. Le voy a poner por ahí el logo para que recuerden los amigos si vieron esa película en su momento. Algunos vomitamos sangre, caímos al suelo inmóviles. Ni siquiera podíamos ponernos de pie después de esa arma sónica o lo que fuera. Esos 20 hombres, sin una sola baja, mataron a cientos de nosotros, afirmó el testigo. No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas, lo juro. Nunca había visto algo así. Bueno, dice que la Casa Blanca no respondió de inmediato a Fox News cuando se le preguntó si la publicación de Al-Aviv confirmaba su veracidad, que era la que habíamos aquí, que es la vocera de la Casa Blanca. Entonces yo me cuestioné, ¿hay antecedentes de utilización de armas sónicas? Y me recordaba algo, el caso de Cuba. No sé si lo acuerdan o se acuerdan ustedes. Miren, veamos. En el año 2018 se habló de un ataque sónico en Cuba, el informe que detalla los graves efectos de la salud de afectados. No sé si lo recuerdan. Mira, se los comparto para que vean que por lo menos mi memoria no me había traicionado. Dice, ataque sónico en Cuba, el informe que detalla los graves efectos de la salud de los afectados. Es de la BBC News, del 13 de diciembre del 2018. Los síntomas fueron reales. Así lo confirma el primer equipo médico que trató a los diplomáticos estadounidenses afectados por un supuesto ataque sónico en Cuba en 2016. Los médicos de la Universidad de Miami publicaron esta semana un detallado informe en que aseguran que los afectados sufrieron daños en el oído interno que afectó el equilibrio y confusión o problemas para pensar. La evidencia física está ahí, señaló Michael Offer, profesor de otorrinolaringología y cirugía neurológica de la UEM, que lideró la investigación en rueda de prensa según recoge la agencia EFE. Estados Unidos mantiene que desde finales de 2016, 26 personas que trabajaban o estaban relacionadas con su embajada en La Habana sufrieron diferentes problemas de salud, entre ellos dolor de cabeza, presión en los oídos, mareos, confusión a causa de un ataque sónico. No sé si recordaban la noticia. Me da la impresión que los afectados fueron norteamericanos en la embajada en Cuba y que fueron víctimas del ataque o lanzaron un ataque desde ahí y ellos sufrieron este problema. Veámoslo, porque eso no lo recuerdo. Suena la noticia como si fueron víctimas de un ataque sónico. El misterio de estos síntomas dañó las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, país este último que ha negado estar detrás de ninguna acción contra diplomáticos extranjeros. Las autoridades cubanas llevaron a cabo su propia investigación y aseguran en 2017 que las pesquisas demostraron la inexistencia de evidencia que indiquen la ocurrencia de los ataques. No es producto de su imaginación. Entonces, hubo un incidente donde, ya nos quedó más claro, el gobierno norteamericano tuvo a diplomáticos que estaban en Cuba con estos síntomas y ellos dicen, esto fue un ataque sónico. Bueno, si ellos detectaron que los síntomas correspondían a esto, es porque efectivamente existen las armas sónicas. Yo me cuestioné, ¿existen las armas sónicas? Y me vino una figura a la mente, que es esas bocinas de mano, recuerdan ustedes como las bubucelas, pero que vienen con un spray, con una corneta donde suenan, que vi alguna vez que lo utilizaban policías. Entonces quedé pensando, ¿se utilizan en alguna parte? Y fíjense que sí. Hay un informe de una página que se llama Letalidad Encubierta, está la traducción, porque es letalingis.org, por ahí van a ver, y que habla de los cañones sónicos, y aquí muestra un cañón sónico utilizado por la policía en disturbios. Entonces no parece tan imposible la opción, iba a decir la posibilidad, de que se haya usado en Venezuela. Miren, aquí está el cañón que usa la policía. Esto es un informe y dice,
Un agente de policía apunta con un cañón de sonido desde lo alto de un vehículo antidisturbios a manifestantes y anarquistas autoproclamados mientras marchan desde su lugar de reunión en Arsenal Park, Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, el primer día de la cumbre del G20 el 24 de septiembre de 2009. Los líderes mundiales empezaron a llegar anoche y seguirán yendo. Entonces, podemos ver que desde el año 2009 hay antecedentes de la utilización de armas sónicas en protestas. En Pittsburgh se utilizó en Estados Unidos en la cumbre del G20. ¿Cuáles son los efectos de la salud según este informe? Veamos, ¿qué dice el informe? Los cañones sónicos se utilizan para emitir sonidos fuertes y dolorosos que pueden causar daños importantes en los tímpanos y en los delicados órganos de los oídos y pérdida de la audición. El uso de tapones o taparse los oídos firmemente con las manos puede disminuir el sonido entre 20 y 30 decibeles, pero puede ser insuficiente para evitar lesiones importantes. Además de los efectos auditivos, las armas acústicas también pueden lesionar membranas internas. ¿Cierto? Dice dispositivos intrasónicos. Existe poca literatura médica sobre los efectos de las armas acústicas a las personas. Algunas publicaciones señalan que las armas acústicas fueron desarrolladas en primer lugar por los militares y que las primeras evaluaciones de sus efectos sobre la salud están sesgadas y en algunos casos presentan resultados poco claros. Las armas son indiscriminadas y causan daño o dolor a manifestantes, transeúntes y fuerzas del orden, a pesar del estrecho haz en el que se concentra el sonido, siguiendo así serias dudas sobre la seguridad. Entonces, sí, efectivamente hay estudios de casos de la utilización de las armas sónicas en algunas protestas. Aquí tenemos otro modelo de una arma sónica. Entonces, no es raro, porque ya se usaban, como ven ustedes, en el 2009. Por lo tanto, esa información del 2009 es concordante con esta que habíamos visto, que en Cuba habían habido en el 2018, 9 años después, un ataque con armas sónicas, porque este informe dice que fue en el 2009. Entonces Cuba tendría algunas, podrían haber sido portadas por algún otro estado y las probó. O efectivamente podría haber sido otro problema, pero como habla el informe, los síntomas que dicen en el hospital de Miami equiparen a daño en el oído interno y por lo tanto ellos aducían, oído interno, arma sónica. Uno diría, ¿y por qué sabían esto? Porque ya lo utilizaron. Lo habían utilizado 10 años antes y por eso no me parece raro lo que dice la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, sobre la utilización de armas sónicas para impedir que pudieran actuar los escoltas de Maduro, que es la información que ha surgido y que reafirmó ella en su tweet, porque hay una persona que participó en la defensa, por decirlo así, o dentro del círculo exterior, que vio primero que fallaron los radares, que se acercaron los drones y que sintieron dolores de oído y por tanto hubo utilización de lo que se llama un arma sónica contra las tropas de Estados Unidos, según lo informa Fox News. No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué les parece esta utilización de armas? Si efectivamente ya sabemos que es más algo que un mito de la extracción de Maduro, porque hay antecedentes desde el incidente de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y desde las protestas que hubo del G20 en el 2008. Recordemos la fecha. Nos decían, 24 de septiembre de 2009, en la cumbre del G20 se utilizaba ya esta arma sónica, la policía para antidisturbios. Después tenemos que hubo un ataque sónico a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos el 2018 en Cuba y que la Universidad de Miami dice que sufrieron daño en el oído y Estados Unidos dice que fue un arma sónica y lo que acaba de utilizarse o informarse ahora que es que Estados Unidos utilizó, según el Fox News, armas sónicas. ¿Quién lo ratificó esto? La encargada, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que compartió un relato de un testigo presencial que vio cómo llegaron los drones, se apagaron los radares y sintieron dolores de oído, ya hasta náuseas y sangrado, producto de lo que ellos dicen que fue un arma sónica. Bueno, esto es lo que le quería compartir, que era la noticia con respecto a algo más de la operación de extracción de Nicolás Maduro. No sé qué opinan ustedes. ¿Será efectivo que se utilizó una nueva arma sónica? Que no sería solo de uso exclusivo de Estados Unidos, porque ya vimos que hay una denuncia del mismo país contra Cuba que afectó a parte de su embajada en un momento y que ya se utilizó para las protestas las armas sónicas. Entonces, hay otro antecedente de cómo fue esta operación militar. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y no se olviden comentar, que estén bien.